Gracias a los que estáis con nosotros aquí en el Auditorio Sabatini del Museo Reina Sofía de Madrid, a los que nos estáis viendo a través de la emisión online de estas jornadas que estamos desarrollando en torno a la censura y la creatividad contemporánea con diferentes acepciones. Nosotros nos proponemos ahora intentar sacar en conjunto algunas ideas y confiamos que discrepancias en torno a la música popular. La música popular, como sabéis, o la música es probablemente la faceta creativa o artística que más presente está en nuestras vidas. Nos acompaña cuando nos enamoramos, cuando vamos a comprar un jersey, en actividades que poco tienen que ver con la digresión emocional, como cuando vamos al gimnasio. La música popular es probablemente la faceta artística que más de todas ha ayudado a cambiar los usos y costumbres en la sociedad desde principios del siglo XX y, por tanto, está afectada de una manera muy especial en esta relación entre la censura y la creatividad. La censura, luego lo dirán las personas que nos acompañan, que es lo realmente interesante, ¿no? Mi introducción, la censura, la autocensura, en fin, toda suerte de flujos de poder y de intereses sobre los que pretendemos hablar o intercambiar opiniones en esta hora. Voy a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa. Primero, Ernesto Castro, que es filósofo, escritor, se mueve también en el entorno de las redes sociales, youtuber, como pone ahí en el cartel. Él es el autor de varios libros. El más significado de los que yo he podido disfrutar de su obra es el que publicó en torno a la filosofía millennial a propósito del movimiento trap. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer. Maripaz García es catedrática de Derecho. No está aquí con nosotros presencialmente, sino que la tenemos online. No sé si podemos conectar ya con ella. Maripaz es catedrática de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Su labor pedagógica también se cruza con su propio, digamos, activismo, si me permites esa expresión, Maripaz, en torno a la libertad de expresión artística, con un carácter propio desde el punto de vista legislativo, y seguro que nos aportará una visión muy precisa, rigurosa y académica sobre este particular. Y finalmente también nos acompaña Francisco, más conocido como Niño de Elche, Paco. Él casualmente en este mismo espacio tiene una exposición en torno o inspirada en la obra de José Valdelomar. Coincide que publica estos días un álbum, edita un libro. Bueno, es un artista, digamos que polifacético, incisivo, que también tiene mucho que aportar en torno a este tema. Así que, ¿os parece? Os voy a dar paso a cada uno de vosotros para que hagáis una introducción, bueno, para que nos pongáis en situación sobre el asunto que nos ocupa, la censura en la música actual. Bueno, antes de empezar, quisiera explicar mi atuendo. Habrá quien piense que, apellidándome Castro, esta sudadera es una declaración castrista. En realidad es todo lo contrario. Llevo esta sudadera solidarizándome o subrayando, llamando la atención de un movimiento contra la censura en Cuba, el movimiento San Isidro, que es un movimiento que se ha articulado recientemente contra la detención y juicio sumario a un rapero por desacato. Una serie de artistas plásticos pues, han entrado en huelga de hambre y están todavía luchando por ello. El otro día, ayer mismo, delante del Congreso de los Diputados aquí en Madrid, pues 7 cubanos artistas, gente del mundo del arte, hicieron una protesta y yo quisiera pues, simplemente trasladarlo a este contexto para reflexionar un poco sobre ello. Creo que se pueden extraer 2 reflexiones sobre este asunto. En primer lugar, la ambigüedad del arte. El arte no tiene un mensaje claro y el censor suele ser alguien bastante estúpido a la hora de interpretar los mensajes que tiene el arte. Lo hemos visto simplemente con esta sudadera, ¿no? Esta sudadera puede significar perfectamente un apoyo al gobierno cubano o todo lo contrario, ¿no? Y así sucede con la mayor parte de las obras de arte. De hecho, la gran defensa de los artistas frente a la censura ha sido subrayar justamente esa ambigüedad. Desde que Flaubert y Baudelaire fueron acusados en el siglo XIX por promover la prostitución y el adulterio, respectivamente, se definieron diciendo que eran críticas a esos fenómenos, ¿no? Y es que tanto Madame Bovary como Las flores del mal pueden ser interpretadas de esas 2 maneras, o de múltiples maneras. En segundo lugar, quisiera traer el caso cubano también a España, porque esto que sucede en Cuba no sucede allí porque aquello sea una dictadura totalitaria, represiva, que lo es, sino que es un fenómeno que ha sucedido también en este país, no muy recientemente, con el rapero Valtonyc, y sin que, esta es la tragedia del caso español, hubiera esa oleada de apoyos, gente que hacía huelga de hambre, etcétera, ¿no? Aquí la mayor parte de la gente que apoyó a Valtonyc en el juicio que se le hizo
empezaban siempre diciendo la frase de «es muy mal rapero, pero...», que recuerda un poco aquella frase de Voltaire, ¿no? «No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque lo dijeras». Totalmente falso. Aquí nadie se ha jugado la vida, ni el pan, ni nada, porque Valtonyc o cualquier rapero de su misma cuerda pues pudiera hacer ejercicio de libertad de expresión. Víctor Parcas, un crítico musical que trabajaba para Playground, decía que ponerse a juzgar las letras de Valtonyc cuando se le está acusando de por una serie de juicios desaforados sería como juzgar la caligrafía de un condenado a muerte por la Inquisición, ¿no? Y por ahí iría un poco mi primer statement, ¿no? Cuando están juzgando a un artista por la obra que hace, con independencia de sus valores, yo creo que hay que dejar al lado este tipo de juicios y varitas acerca de la calidad o no de una obra de arte, y uno debe sumarse a lo que quiera que esté defendiendo esa persona, por el hecho mismo de defenderla, ¿no? Y en eso consiste justamente el arte comprometido desde Sartre en adelante. Muy poca gente se ha leído seguramente ese libro que se llama «¿Qué es la literatura?», donde Sartre define el arte comprometido no como el arte panfletario, sino como el compromiso del artista con lo que está diciendo. Y aquí enlazo con el asunto de si existe una censura más allá del Estado. A mi juicio sí que existe. Existen las empresas, en las editoriales, en las discográficas, digamos, en el aparato productivo, en aquellos que pueden negar la existencia de la obra de arte o del artista, bien sea encarcelándolo, bien sea censurando o recortando la obra. Pero una vez que ésta ha sido producida y ya ha sido expresada, que haya ofendiditos, indignados, gente que replica, que patalea, que se cabrea, es un mero derecho a réplica. Para mi juicio no existe nada llamado postcensura, todo el planteamiento, sobre todo empujado por intelectuales tipo Juan Sotibars, creo que es bastante endeble. Para mí, insisto, la censura tiene que ver con negar la existencia o de la obra o del artista. Voy a poner un ejemplo personal. Con motivo del Día Mundial de la Filosofía, yo di una conferencia para el Instituto Manchester Leeds, que está situado en esas dos ciudades, el primer instituto Cervantes que ha conseguido el milagro de la bilocación, y hablé del filósofo español exiliado José María Blanco White, que es el padre de todos los represaliados, exiliados y heterodoxos españoles. Pues bien, como este es un autor del periodo de la Guerra de Independencia Española, pues tiene muchos textos acerca del proceso de descolonización de Latinoamérica. Y era evidente que, haciendo una conferencia sobre la vigencia del pensamiento de este autor, pues se hicieran paralelismos con la situación en Cataluña, etc. José Blanco White decía que los liberales españoles se equivocaban al pensar que podían utilizar al clero para liberarse de los franceses y, a continuación, subyugar a las jerarquías eclesiásticas. Y yo hice un paralelismo con el presente bastante claro. Esto es lo mismo que sucede en Cataluña con aquellos partidos izquierdistas que creen que pueden utilizar a la burguesía catalana para independizarse de España y, una vez sucedida esa independencia, proclamar la República Popular Democrática de Cataluña, cuando lo más probable, dije, es que Cataluña independiente se convierta en una suerte de gran Andorra. Y a continuación dije, quizás se podría establecer el mismo paralelismo con Escocia. Hay muchos partidos de izquierda escoceses que creen que pueden proclamar una República Popular Independiente Comunista de Escocia, cuando en realidad Escocia lo que se va a convertir seguramente es en una gran isla de Man. Pues bien, de toda una conferencia donde había invectivas contra las feministas, este mismo juicio contra el independentismo catalán, etc., el único fragmento que me pidieron recortar era la sugerencia de que una Escocia independiente podría convertirse en un paraíso fiscal, que es a lo que están destinados buena parte de los países pequeños. En este caso, no hay censura, a mi juicio. Hay, evidentemente, integridad intelectual o no, porque lo mismo que yo dije entonces, lo estoy diciendo ahora. Sin embargo, cuando a un rapero se le impide hacer su música, se le mete en la cárcel, la discográfica le pide que quite determinada parte de su canción, etc., ahí sí que creo que se está ejerciendo la censura. Entonces eso es lo que diría. Hay censura desde el Estado, el ejemplo cubano, el ejemplo español, y hay censura desde las instituciones productivas de arte. Todo lo demás es mera opinión. Maripaz, te escuchamos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por permitirme participar en esta mesa en la que la presencia de un jurista o de una jurista, en mi caso, pues puede siempre suscitar cierta reserva, ¿no? Sobre todo por parte de un mundo tan libre y tan abierto, en principio, como es el mundo del arte, ¿no? En el caso del derecho, visto desde fuera, siempre parece que nosotros estamos para poner límites y no para
para poner grandes autopistas por donde circule la libertad. Bueno, muchos juristas pensamos que no es así, y yo estoy encantada de participar y poner un poco mi granito de arena en lo que el derecho puede significar o ayudar en esta lucha por la libertad, porque al fin y al cabo la libertad artística no es más que una lucha por la libertad. Lo primero que podemos plantearnos es qué es el arte, ¿no? Y el arte, desde luego, es el reino de la libertad. El arte y libertad son sinónimos casi perfectos. Y luego también quería poner de manifiesto que a nadie se le obliga a escuchar una canción, a nadie se le obliga a contemplar un cuadro, a nadie se le obliga a ver una representación teatral, no asistir a una representación teatral. Por tanto, el arte no se impone. El arte se crea y el arte se contempla, y precisamente porque hay artistas de todo tipo, de toda ideología y con una gran capacidad creativa. Por eso el arte es y por supuesto la música entre ellas, es un elemento esencial de las sociedades libres, de las sociedades abiertas, de las sociedades democráticas. Cuanta mayor y más diversa expresión artística haya, más libre será una sociedad. Sin embargo, basta mirar cualquier estudio reciente sobre la situación de los artistas en el mundo para ver que esta libertad está muy restringida. Y como decía mi compañero de mesa, no está solo restringida en países donde parece que es la libertad en general la que está restringida, sino también en países que se dicen democráticos, en concreto en Europa y en concreto en España. En el último informe que ha hecho Freemuse sobre el estado de la libertad de expresión artística del año 2020, España encabeza el número de personas que están encarceladas por cuestiones que tienen que ver con su libertad de expresión artística, con 14 personas. Y además es la música, dentro de todas las artes, aquella que en el momento actual tiene un mayor número de condenados, un mayor número de perseguidos, básicamente por el contenido de sus letras. Históricamente fueron seguramente por lo menos han pasado más a la historia y han sido más sonadas las persecuciones de artistas, por ejemplo, pictóricos, ¿no? Goya, sin ir más lejos, o el Veronés. Hay casos muy bonitos que no es el momento de expresar aquí, pero en este momento la música probablemente esté en la cumbre de las artes más perseguidas, digamos, ¿no? o más amenazadas. Y esto produce muchos efectos negativos. Unos primeros efectos negativos en el propio artista y en la propia concepción del arte y en el propio valor del arte. Se ha definido el llamado chilling effect, el efecto de desaliento, que tiene también que ver con una idea que ha expuesto mi compañero, con la idea de que no solo hay esa censura institucionalizada, censura política, censura que viene desde los centros de poder. Hay también una propia autocensura y una censura de aquellos cuya misión debería ser promover el arte. Si hay sanciones muy altas y muy importantes en relación con la libertad de expresión y hay sanciones penales ante determinadas expresiones artísticas, lo más probable es, como él muy bien decía, que la compañía discográfica, el productor o tú mismo ya no tengas esa libertad de creación que tendrías en otras circunstancias, que te autocensures o que contribuyan a que te autocensuren. Además, esta amenaza que representa la censura
crea también, distorsiona un poco el valor del artista y el valor de la obra que hace, ¿no? Es lo que se conoce de la situación del artista como mártir. Parece que un artista perseguido entre ciertos círculos resulta que es un artista mejor, cosa que no es verdad. Es decir, el arte vale por sí misma, no hay seguramente arte bueno ni malo, pero aquel arte que trasciende, aquel arte que va que merece un estatus mejor, que yo como no soy experta en arte seguramente lo estoy explicando mal, pero aquello que es arte sublime, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con ser o no ser perseguido, ¿no? En cambio, a lo mejor hay quien piensa que por el hecho de ser perseguido se eleva la categoría artística. No es así, y también lo ha dicho muy bien mi compañero. Es que la libertad de expresión y la libertad de expresión artística es generosa, es para todos, seas bueno o seas malo. Decía el juez Jackson que el precio de la libertad de expresión es aguantar una gran cantidad de basura. Es decir, hay que aguantar, la libertad te obliga a aguantar lo que sea, lo bueno, lo malo y lo regular. Y no es que pase el filtro de la libertad de expresión las expresiones artísticas importantes y no lo pasen las expresiones artísticas mediocres o incluso muy malas. Puede ser un rapero malísimo, puede ser un músico malísimo, pero tienes derecho a la misma libertad de expresión que si fueras Beethoven. Y las normas te amparan. Y te amparan normas internacionales y normas internas que van desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra la libertad de expresión con carácter general y en la que se incluye la libertad de expresión artística y musical. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el que interpreta este convenio, ha dicho en muchas ocasiones que la libertad de expresión no tutela solo aquellas opiniones o aquellas expresiones que nos gustan o que son mayoritarias o que son las socialmente aceptadas. Es que esas no necesitan tutela, seguramente. Las que de verdad necesitan tutela son las opiniones que no nos gustan, las minoritarias, las que incluso producen malas sensaciones. Esas son las verdaderamente necesitadas de tutela, porque esas son las que tienen más peligro de ser perseguidas, digamos. Ya más moderna es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 13 dice: las artes y la investigación científica son libres. Es decir, ya más allá de la libertad de expresión en sentido estricto, tutelan la libertad en el arte. La libertad científica es otra cuestión de la que no es ahora el momento de hablar. ¿Y qué hacen los países de nuestro entorno? Pues hay modelos para todos los gustos. Hay países como Suiza, por ejemplo, en una relativamente reciente modificación de su constitución, que consagra como un derecho fundamental la libertad de expresión artística. Hay otros, como Francia, y como el Reino Unido, que tutelan la libertad de expresión del artista en el seno de la libertad de expresión genérica. ¿Qué hace la Constitución española? La Constitución española tiene una tutela de la libertad del artista que a mí me parece múltiple, en virtud de varios preceptos y de varios preceptos de gran importancia dentro del seno constitucional. Al que todo el mundo va, en primer lugar, es al artículo 20, que está en la relación de derechos fundamentales, y donde se dice que se reconocen y protegen los derechos, dice la letra a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, y letra B, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Por tanto, en la letra B se puede decir que protege al máximo nivel como derecho fundamental la libertad de crear del artista, la producción y creación, y en la letra A la libertad de expresarla y difundirla. Y esto, como digo, al máximo nivel, con un derecho que está tutelado por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, el artículo 33, que está en otro lugar de la Constitución, tutela la propiedad privada y jurídicamente existe una cosa que todos vosotros conocéis seguro, que se llama propiedad intelectual, que se considera un tipo de propiedad y que tiene la tutela por vía del artículo 33. Pero además, la Constitución española consagra en el artículo 44, dentro de los principios de la política social y económica, lo siguiente:
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Tradicionalmente se ha dicho que esto es un derecho prestacional de las administraciones, es un principio, como dice la rúbrica de la Constitución, que a lo único que obliga, a lo único que significa es que el Estado tiene la obligación de promover la cultura. Sin embargo, hay juristas, entre otros mi compañera magistrada del Tribunal Constitucional y gran defensora de la cultura y de los artistas, Encarna Roca Trías, esta misma mañana habló del artículo 44 y dio una interpretación del artículo 44 que para la mayoría de los juristas resulta sugerente y novedosa, entendiendo que en él hay tanto esta dimensión pública que todo el mundo resalta y que dicen que es la única, como una dimensión privada. Es decir, es que el público tenemos derecho al acceso a la cultura, y en ese derecho individual de cada uno de nosotros está el de recibir la cultura que los artistas creen y tal y como la quieran crear, sin pasar ningún filtro. En fin, que todo esto daría para mucho más. Cada uno de estos preceptos necesitaría un análisis mucho más riguroso del que ahora yo les puedo hacer aquí, pero voy a afrontar ya, digamos, la última parte de esta primera intervención mía diciendo: cualquier jurista sabe que sea cual sea el derecho y por fundamental que sea, y sea cual sea el valor que queramos proteger, en este caso la libertad del artista, ningún derecho, ninguno, es absoluto. Porque frente a los derechos de una persona, en este caso del artista, o de todos, el acceso a la cultura, están los derechos de los demás. Algunos derechos de tipo político y genérico, por ejemplo, los derechos de los gobernantes de países democráticos y, por lo tanto, que representan a la mayoría del país a que se lleven a cabo sus políticas. Por otro lado, el derecho, digamos, a la seguridad, a la paz social como derecho colectivo. Por otro, por ejemplo, uno que choca frecuentemente o que ha chocado frecuentemente con la libertad de expresión artística, el derecho o que se dice, porque yo opino que no, pero bueno, se dice que puede chocar directamente con la libertad de expresión artística la libertad religiosa, el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Muchos artistas en España han sido perseguidos, no tantos condenados, pero bastantes han sido llevados a los tribunales penales porque teóricamente hieren los sentimientos religiosos de alguien y, según alguna opinión, atentan contra su libertad religiosa. Y en otras ocasiones los artistas, en sus distintas maneras de expresarse, las letras de las canciones, por ejemplo, pueden atentar al honor de una persona en particular o de una institución en particular. Hemos de tener en cuenta que si fundamental para una sociedad democrática es la tutela de la libertad de expresión y de la libertad de expresión artística en particular, también es esencial para una sociedad democrática y libre la tutela de todos estos derechos que les he mencionado. Entonces, el problema que se nos plantea es cómo conjugar la tutela del artista al máximo nivel y de nosotros acceder a la cultura con la tutela de estos derechos de los demás. Y lo que hacen los estados habitualmente y lo que hace el Estado español es, digamos, una doble vía. Una vía que es sobre todo sancionatoria, penal, es decir, poniendo tipos en el Código Penal que consideran delitos determinadas actuaciones, determinadas expresiones artísticas, y la otra tutela, que es una tutela, digamos, una tutela civil, llamémoslo así. Es una tutela que es la tutela del individuo, del grupo de individuos concretos que se sienten heridos, que se sienten maltratados, que sienten violado su honor y que ya no es una persecución pública por parte del Estado, cual es la sancionatoria penal, sino que sería de acceso suyo en los tribunales, pidiendo que los tribunales tutelen su derecho. Cuando la tutela es de tipo penal, hay dos tipos de delitos. Los delitos, digamos, que pretenden, por ejemplo, tutelar los sentimientos religiosos, ¿no?
lo que en derecho comparado se llama blasfemia, ¿no? Y el tipo penal que, por ejemplo, se ha utilizado contra Javier Craig y contra algún otro músico que ahora mismo no recuerdo, para decir, hombre, es que esto que ha hecho o esto que dice hiere los sentimientos de los católicos, por ejemplo. Este ha sido un delito bastante utilizado en el derecho comparado y son varios los códigos penales que lo tipifican, entre otros el nuestro. Bueno, sería largo de explicar, y no lo voy a hacer aquí, las razones por las que creo que este delito debe desaparecer del Código Penal español. De hecho, ha desaparecido ya de muchos códigos penales de los países vecinos, no de todos. Y como creo que no se debe realizar ninguna tutela penal contra la libertad de expresión artística con tipos penales específicos, ¿no? de bienes jurídicos, a veces tan específicos que casi no se puede saber ni cuáles son, porque el bien jurídico protegido detrás de la ofensa a los sentimientos religiosos, creo que ningún penalista sabe muy bien cuál es. La única tutela penal que a mí me parece proporcional, digamos, sensata desde un punto de vista jurídico, porque en la ponderación de derechos fundamentales sitúa al que está por encima, en este caso de la libertad de expresión artística, sería aquellos tipos que en realidad lo que tutelan son bienes jurídicos superiores como la vida o la dignidad humanas, ¿no? Por ejemplo, delitos de odio y otros tipos penales que en realidad el bien jurídico protegido pueda ser la vida o la dignidad. Más allá de eso, ningún otro bien jurídico protegido creo que debe de situarse penalmente por encima de la libertad de expresión del artista. Y por eso creo que la tutela, si es penal, es solo cuando la vida o la dignidad estén en juego, y si no, tiene que ser una tutela puramente civil. Es decir, si yo, persona, yo no, porque no soy una persona de proyección pública, pero pues no sé, piensen ustedes en cualquier político o política, se siente herida o cree que se ha violado un derecho suyo por lo que dice determinada letra de una canción, que se ha violado su honor o que se le ha ofendido no sé, el honor es el derecho fundamental que más veces colisiona con la libertad de expresión. En ese caso, la tutela va porque esa persona puede acudir a los tribunales pidiendo que cese la ofensa, si es que es tal, ¿no? Los tribunales tendrán que ver tendrán que ponderar, que mirar cuánto pesan los dos derechos y decidir cuál es en ese caso concreto el que pesa más. Podrá también, y es la tutela típica civil, solicitar el resarcimiento de los daños que se causan, es decir, una indemnización por el daño causado, y ahí tenemos, claro, si un músico que por las letras de sus canciones que ofenden el honor de las personas se arriesga a tener que pagar fuertes indemnizaciones, pues claro, el chilling effect del derecho penal a lo mejor también se produce. Vamos, sí. Te decía Maripaz. Acabo ya, venga. En fin, que esta tutela civil tiene distintas modalidades que luego, si da tiempo, las explicamos, y si no, en todo caso, es una tutela privada, es de aquel que se sienta ofendido. Y solo una frase más. Las personas públicas tienen que saber que la tutela de su honor es una tutela mermada, es decir, que una persona pública, por el hecho de ser persona pública y sobre todo si es un político, su honor no tiene la misma protección jurídica que la de una persona privada. Tiene menos. Vamos, digo por... Perdón. No, por favor, al contrario, estamos encantados de escucharte. Pero también me gustaría conocer la posición del creador, niño de Elche. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, ¿por dónde empezar? Bueno, empezar por esta conjunción de la libertad de expresión. Yo nunca he utilizado esta cosa de la libertad de expresión.
Primero porque la palabra libertad me parece muy grandilocuente, me parece que es una utopía, como otras palabras, como la igualdad, o otros términos se utilizan mucho en lo político, diríamos, en lo social. Entonces yo no utilizo tanto, no me gusta basarme en eso, sino me gusta más basarme en la liberación. Es una utopía, es un faro que para mí me ayuda a moverme, a tener acción como artista. Entonces siempre me gusta más hablar de la liberación a través de la expresión. Eso nos llevaría pues, a hablar, por ejemplo, de las herramientas, de cómo funciona esta cosa de la libertad o de la liberación a partir de la expresión, o sea, de las artes. Eso me hace preguntarme cómo construir una serie de mecanismos, dando por hecho de que la censura se va a dar siempre en diferentes niveles, como se va a dar la violencia en todas nuestras épocas sociales. Pues a mí como artista no me interesa tanto hablar, aunque me interesa, pero no tanto, hablar del agua derramada, de cuestiones concretas, de Valtònyc, de Serra, de todos hemos tenido situaciones más o menos grandilocuentes o rocambolescas. Para mí eso, bueno, pertenece al mundo de los comentarios para poder analizar con cosas más o menos concretas, pero a mí como artista me interesa mucho más cómo defenderme ante esa censura que yo entiendo que va a estar más o menos, pues como bien decía Ernesto, en el Estado, en la discográfica, en las líneas editoriales, etcétera, etcétera. O sea, cómo funciona esto y cómo podemos realmente armarnos dentro de eso que ya algunos políticos por fin están entendiendo que es la llamada guerra cultural, que es a la que nos enfrentamos realmente. No tanto la censura como tal, sino cómo armarnos ante la guerra cultural. Por eso yo celebro que esté Maripaz en este encuentro, porque un jurista, yo creo que en todos estos equipos de creación tendríamos que meter a un jurista, ¿sabes? Cuando te contrata un museo, cuando te contrata una discográfica, tú tienes que llevar. Yo cuando firmo el contrato con una discográfica llevo realmente a un abogado, llevo a un jurista, llevo para ver qué firmo, cuáles son los límites y cómo armarme ante ese campo, ante ese campo de batalla, ¿no? Para mí me interesa muchísimo eso, ¿no? Y por eso siempre animaría a que los juristas pues, se acercaran más a las necesidades del artista y el artista se acercara más a la realidad jurídica del Estado, ¿no? Eso lo celebro muchísimo. Entonces a mí me interesa mucho cómo funciona esta cosa de la liberación a partir de la expresión, a partir de la estética. Aquí en estos encuentros se está hablando, pues, lógicamente, de la ideología política o de las diferentes ideologías políticas, pero mi experiencia, y yo creo que analizando más allá de los casos que comentaba Maripaz, donde más censura hay, sin duda alguna, es relacionada con la estética, ¿no? Una de las grandes dudas es dónde empieza el criterio curatorial, diríamos, en lo que decía Ernesto de una discográfica. Claro, dónde empieza la opinión, dónde termina la opinión. Pedro G. Romero hoy comentaba, por ejemplo, que no se le puede llamar censura a un artista cuando esa pieza no la puede proponer en un sitio, pero sí la puede proponer en otro, ¿no? Él planteaba ese espacio. Lógicamente, ahí con ese agua derramada que hablábamos, pues ayer le decía yo de forma jocosa a Eugenio Merino, cuando se ponía pues, en esas líneas del victimismo, lógicamente del puño en alto, que algunas veces no podemos evitarlo, decía, hombre, es que ya sería casi cínico pensar que tú haces la figura de Franco y además anhelas que la Fundación Franco te la compre. Pero claro, o sea, ya como pues tú lógicamente entiendes que el juego está en todo lo contrario, ¿no? Eso no es censura. Eso sería también línea editorial de la Fundación Francisco Franco, tal vez. Pero claro, ante esa agua derramada entendemos la performatividad del acto, pero claro, tildarlo de censura, ¿no? Él lo hablaba en relación, pues, porque Serra no expone en unos sitios y expone en otros. Es como si yo me invitan a la Reina Sofía y hago una pieza contra la Reina Sofía. Pues claro, lo más normal dentro de este estado censor, el cual yo catalogo como tal, pues lo más normal es que no me lo acepten. Para mí eso no es lo importante. Para mí esto lo he aprendido trabajando con artistas como Pedro G. Romero u otros, con Valcárcel Medina, Concha Jerez, es cómo plantear la pieza, ¿no? Como si estuviésemos casi en época de dictaduras, por decirlo así, cómo plantear la pieza para que siga medrando en esas grietas y seguir al fin y al cabo, iba a decir culturizando, pero no, sino
en pro de la cultura artística, ¿no? Para mí, la gran tutela que puede tener el artista no es tanto la jurídica, que también, lógicamente, es muy necesaria, sino la formación artística de los políticos, los técnicos y los juristas, ¿no? Si es que, al final, todos los casos que estamos tratando aquí, yo los denoto más de torpezas del Estado, de los fallos del Estado, estructuralmente hablando. Son torpezas absolutas, ¿no? Que después, lógicamente, los artistas utilizamos en un plan victimista y reivindicativo para echarle los jarrones encima al Estado y a esta falta de liberación que tenemos mediante las artes y otras prácticas. Pero a mí me interesa muchísimo más lo otro, me interesa mucho más de estas charlas, de estos encuentros, me interesa con qué herramientas salir para afrontar lo que nos viene fuera o dentro de nosotros, ¿no? También cómo encontrar esa formación de la que hablo, aparte de esos políticos torpes, incultos, idiotas, ¿no? Esos técnicos que no saben aconsejarles y cobrar una pasta y no saben aconsejarle, o ese público que alenta todas esas decisiones, no hay que olvidarlo nunca, pues cómo seguir intoxicándolos de una cultura artística realmente que entendamos, que facilite o siga facilitando que haya propuestas artísticas más cercanas a la libertad de expresión o lo que cada cual pueda entender por libertad de expresión. Ahí es donde yo como artista pues reside mi ocupación y mi preocupación, diríamos, como para plantearos por qué vengo. Os quería plantear unos temas sueltos, os pido respuestas breves, casi a modo de billar o telegráficamente, que hagamos una impostura del mundo del entretenimiento, ya que estamos hablando de música actual, que seamos entretenidos para quienes nos están viendo o escuchando aquí. Hablabas tú antes, Paco, de la guerra cultural. Entiendo que te refieres al sentimiento globalizador de la cultura contemporánea. Y hay algunos casos que resultan burdos, pero son reales porque están sucediendo. Por ejemplo, os pongo un caso y os pido vuestra opinión. En Melodaz, que es el Spotify iraní, para entendernos, cuando aparecen las imágenes de las canciones de Rosalía, Rosalía aparece con un yihad, que por supuesto nunca se ha fotografiado con un yihad, e incluso la imagen es muy burda. En los países orientales del este, en China, en algunas otras sociedades muy cerradas, la libertad que gozamos aquí de Internet en realidad se convierte en un intranet en el que todo está censurado y los canales de YouTube que hemos antes mencionado en realidad están muy intermediados por el propio Estado o por la propia cultura de esos países que por sus propias costumbres limitan esa posibilidad de expresión de los artistas. ¿Qué idea tenéis de cómo afecta a esta interpretación de la censura la aldea global en la que estamos viviendo y ese trasiego de creatividad en el que estáis trabajando los creadores o que vosotros podéis interpretar? Bueno, yo creo que... Cito el caso de Rosalía porque es muy pintoresco, ¿no? Sí, sí. Claro, al final es la cuestión de la traducción, porque pensamos que tan solo se traduce de una lengua escrita a otra, pero también la traducción de las imágenes. Ya en el siglo XVI, XVII, bueno, durante toda la historia de España, las traducciones que se hacían de las obras protestantes siempre eran enmendadas. Entonces, aparte de la traducción de una lengua a otra, pues se corregían los defectos de Locke o de Montesquieu o de Rousseau o de quien fuera, ¿no? Y al final lo que está haciendo con Rosalía es eso, es hacer una traducción de imagen, y a mí, pues en ese sentido, me parece casi un acto creativo. Es decir, ponerlo, puede estar mejor o peor hecho, y a veces cuando es un poco kitsch, pues a lo mejor incluso es mucho más interesante que la foto original de Rosalía, ¿no? Que es el kitsch elevado al máximo, ¿no? Es la venta de España como gran institución kitsch. Eso, Ernesto, es una butada porque la artista se ha concebido a sí misma de una manera que no... Sí, pero bueno, también si ha accedido la propia discográfica, es que estamos en... Este es el asunto. Yo creo que ahí lo que habría que ver es exactamente quién está negociando con qué, hasta dónde está dispuesta a llegar la discográfica para tener redistribución en ese país. Entonces, es mucho más fácil que Rosalía sola, pobrecita, contra Arabia Saudí, ¿no? Hay por medio un montón de instituciones y de intereses que han llegado a ese acuerdo de que se permita la reproducción o que se piratee la reproducción con ese hijab encima, ¿no? Entonces yo creo que, pues eso, que toda traducción es un ejercicio de tradición, eso es evidente, ¿no? Y creo que enlaza con lo que se ha planteado, de que a lo mejor quizás lo que habría que revisar es ciertos delitos que existen todavía en países como este, que es el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que es lo que está allí ofendiéndose en principio, ¿no? Pero yo plantearía lo siguiente: si se quiere eliminar el delito de blasfemia, se tiene también que eliminar el delito de odio, porque es el mismo concepto desbordante de dignidad humana el que apoya y suscribe, yo creo, ambos tipos legales en términos filosóficos. Es decir, es la idea de que existe una dignidad humana que está siendo quebrantada
bien sea mediante el insulto, la ofensa personal, bien sea mediante la ofensa a una especie de institución religiosa, la que está siendo objeto de ataque ahí, ¿no? Y esto es curioso porque es el gran caballo de batalla político tanto la izquierda como la derecha. Cuando se produjo lo del Me Too, la defensa por parte de los Harvey Weinstein y compañía era que se estaba atentando contra su derecho a la honra. Entonces, por un lado, tenemos a una izquierda que aboga por la autodeterminación emocional de género y de todo tipo, hablando de delitos de odio para cualquier cosa que salga lo políticamente correcto, y luego tenemos una derecha de ofendiditos, machitos en su masculinidad tóxica, que quieren mantener un derecho a la honra excesivo, ¿no? Entonces, bueno, hay un derecho a la traducción de las imágenes, no tienes por qué preservar la misma imagen en todos los contextos, y dos, luego está este asunto de si tiene sentido o no el concepto de dignidad, es decir, que las leyes estén respetando tus emociones. Entiendo la religión de una manera un poco burda quizás y posmoderna como una expresión emocional. Bueno, Cuéntanos tu visión legal sobre... Yo que lo de Rosalía lo citaba simplemente como una anécdota. Que no, lo que os pido es que intentemos partir de la anécdota para hacer una evaluación que sirva a quienes nos están escuchando sobre este contexto de las censuras y las músicas actuales. Y os estaba pidiendo una reflexión sobre el contexto global en el que se mueve ahora la creatividad. Me ha gustado esa consideración que has hecho de que en realidad casi se puede considerar un acto creativo. Yo también lo veo así, no soy artista ni mucho menos, ¿no? La capacidad de creación puede también, no digo eludir, pero sí buscarse vías de salida para llegar a donde quiere llegar, que es al público general. Antes mencionaba el caso del Veronés. El Veronés fue perseguido por la Inquisición porque hizo un cuadro que pretendía representar la Última Cena, y como allí había sangre y algún moro, no sé, algunas cuestiones que no le gustaban a la Inquisición, pues le pidió explicaciones y salió perfectamente indemne, simplemente cambiando el título del cuadro, sustituyendo la Última Cena por Cena en casa de Leví, y ya no era la representación de la última, el cuadro era el mismo. Y ya eludió la censura, ¿no? Un acto también creativo, como se ha dicho. O sea, que el artista a veces es el cheating effect, el efecto desaliento, y otras veces es que potencia la creación. Claro, si quieres acceder a más público, si quieres acceder a todo el mundo, si quieres acceder al mundo mundial, pues como artista y como las personas que apoyan al artista y toda la industria que está alrededor del artista, seguramente tienen que exprimir su potencial creativo para adaptarse al medio, ¿no? No sé si eso es tanto censura como un acto de creación, como él dice. Y yo no soy penalista, pero discrepo un poco de la visión de que hay una hiperprotección de la dignidad de la persona. No. La dignidad de la persona sí que es intangible, y en el delito de odio el bien jurídico protegido no es ninguna emoción. Yo, de hecho, critico la tipificación penal del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, porque efectivamente es una emoción. Es una emoción. El sentirse ofendido porque dicen algo contra la Virgen María o contra Alá es una cuestión emocional, y no entiendo por qué esa emoción es más protegible jurídicamente que sentirse ofendido porque hablan mal de Maradona o de Messi, ¿no? Si soy del Barcelona y mi emoción como barcelonista es superior a mi emoción religiosa. O sea que no. Yo no creo que detrás del delito de odio, tal y como está tipificado en los códigos civiles modernos, esté nada parecido a la tutela de una emoción. La dignidad humana no es una emoción, la dignidad humana es el respeto a la persona humana. Entonces, por ejemplo, cualquier expresión artística que promueva, yo qué sé, que se acabe con los judíos, por poner un ejemplo muy, muy obvio, ¿no? Que cualquier expresión artística antisemita o anti cualquier minoría étnica, antigitana, pues es un delito de odio que, bien, hay una libertad de expresión artística, pero hay una
necesidad de tutelar la dignidad del ser humano, la igualdad de todos los seres humanos, la prohibición de la discriminación, que al menos merecen una tutela similar. No, que me dices que hay determinados momentos históricos, determinados jueces o determinados países que exageran el peso de una con relación a la otra, pues te lo puedo admitir. Ahora, que se hiperprotege la dignidad humana porque se protegen las emociones de los seres humanos, no. Y en cuanto al honor, a la honra, a la fama de una persona, pues para una persona su prestigio, su proyección vital, pues es importante y está tutelado por el derecho de siempre y está tutelado en los ordenamientos jurídicos más progresistas. Volvemos otra vez, cuando choca con la libertad de otro, con el derecho de otro, lo que se trata es de decidir en el caso concreto y en virtud de todas las circunstancias cuál de los dos derechos debe prevalecer o a qué situación de compromiso se debe llegar, pero sin un apriorismo. No hay ningún derecho, ningún derecho absoluto, ninguno, ni siquiera el de la vida. Vivimos en una sociedad democrática porque todos tenemos derecho y todos tenemos que llegar a soluciones de compromiso en el ejercicio de nuestros derechos. Háblanos de la guerra cultural, Paco. Bueno, yo creo, así a relación a lo que hice... Se me ilumine más la calva, María, por favor. Qué cruel. Que yo como artista, lógicamente, sigo, discrepo en lo que plantea Maripa, de que yo sí soy partidario de que se hagan, lógicamente, espectáculos antisemitas, antigitanos o anti todo lo que tú quieras. Aquí la problemática está en qué entendemos por la representación, lógicamente, qué entendemos esa representación, qué eco tiene en un contexto, porque hablamos aquí de dignidad, honor, pero hay que matizar según qué contexto social, político y cultural, no lo hagamos ahí global, ¿no? Eso sí está claro, ¿no? Entonces, claro, nuestra mirada sobre el poder del arte, que esto es al final, todos los juristas que entienden que esos espectáculos tienen que ser censurados, pues, hombre, es un halago hacia la práctica artística, porque nos dan un poder, nos dan el poder del iconoclasta, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces no sabes porque si la viene censura bien... cataliza la creatividad. ¿Perdón? La Tomás. censura cataliza la creatividad. La censura... ¿Sois más creativos porque se os censura o tenéis ese riesgo? No, nosotros creativos no somos nunca, Tomás. Eso es lo que contamos a los medios para que vender más discos. Pero la creatividad, sobre todo, reside en la creación de experiencias, no tanto en la obra en sí. Entonces, a partir de ahí es muy importante que se sigan haciendo esas obras y analizar la forma de representación, o sea, el eco que tiene una sociedad, y a partir de ahí, pues bueno, entraremos dentro de lo que yo comentaba antes, que es la guerra cultural, por supuesto, y la formación de unas miradas estético-artísticas. Ahí es donde para mí reside pues mucho de los interrogantes, que podemos ir a los papeles, pero claro, yo como artista voy a ir a los papeles cuando ya tengo una problemática grande, como decía, cuando a Maripa la llame al equipo creativo de las piezas artísticas. Pero, lógicamente, no podemos estar repensando desde una parte jurídica. Nuestro imaginario, como bien dice mi amada y musa Angélica Lidl, tenemos la suerte. Nosotros, los artistas y mucha gente que no es artista, pero que se monta en el escenario, tenemos la suerte de matar, de violar, de secuestrar, de maltratar, de asesinar en el escenario todas las veces que queramos. Ese no es el problema. El problema es cómo entendemos ese eco, ¿no? Y también cómo se entiende el acto creativo en un espacio o en otro. Ayer comentábamos con Rie a relación con los animales. La primera vez que actué en el Reina Sofía fue a favor de Capital Animal. Y claro, por ejemplo, como a Angélica en según qué contextos le censuran obras porque en ese espectáculo saca a un animal o lo mata. Mis amigos animalistas están totalmente en contra de ese tipo de espectáculo, pero tú eso lo haces dentro de una iglesia o dentro de un rito sagrado y se ve de otra forma. La jurisprudencia actúa de otra forma, pero no solamente la jurisprudencia, sino nuestra moral, nuestra ética, nuestra mirada social actúa de otra forma. Ahí, en esos interrogantes, ¿no? En esas grietas donde a mí me parece interesante seguir incidiendo, más allá del agua derramada. Yo creo que ahí es donde encontraremos signos, sobre todo de nuestras carencias en relación a la formación de lo que supone el arte y la práctica artística en nuestras vidas. Que al fin y al cabo estamos hablando de eso, estamos hablando realmente de eso.
¿Y pensáis, y es una pregunta para los tres, que el pudor de lo políticamente correcto es la nueva censura? Sin duda. Yo sin duda. Sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Sin duda. Claro, yo creo que hay contextos y contextos, ¿no? No existe lo políticamente correcto, hay un montón de correcciones políticas para cada contexto, ¿no? Es decir, en Cataluña, la afirmación que yo hice, la comparación entre Andorra y la isla de Man, no sería para detrimento de la isla de Man, sino para detrimento de Andorra, ¿no? Entonces, para los pobrecitos directores del Instituto Manchester Leeds, pues lo que no querían era enfrentarse con las autoridades británicas, y así sucede en todos los contextos, ¿no? Entonces hay contextos en los que no se puede injuriar a España y contextos en los que no se puede elogiar a España y así sucesivamente, ¿no? Entonces no creo que forme parte de la censura, forma parte quizás sí de ese humus que motiva la creatividad como negativo, es decir, la creatividad justamente lo que hace es fracturar, lo que ha dicho exactamente el niño Elche, ¿no? De fracturar, generar nuevos espacios, pero es que es algo necesario, ¿no? La idea un poco de la libertad que nos viene heredada del cristianismo es que, sobre Kierkegaard lo dice así, Adán se da cuenta de que es libre en el momento en que Dios le prohíbe comer del árbol de la sabiduría, ¿no? Hasta que no le prohíben algo, no sabe que tiene la posibilidad de hacer algo que se le está prohibiendo en términos morales y no físicos, ¿no? Entonces, yo quisiera volver al tema de la dignidad humana, porque me parece como el tema central. Es decir, no sé por qué negar la identidad de género de una persona trans atenta contra su dignidad humana y, sin embargo, negar la divinidad de Cristo no atenta contra la dignidad humana de un cristiano, ¿no? Es decir, estamos hablando al final de entidades metafísicas. Yo no cuestiono el hecho del derecho, yo no cuestiono que esté tipificado como tal en las constituciones más progresistas o en los códigos jurídicos más progresistas. Yo estoy cuestionando el concepto filosófico. Y la verdad es que el concepto filosófico de la dignidad es un guirigay tremendo, tremendo. Hay varias definiciones, he hablado de esto en varias ocasiones, pero todas me parecen muy problemáticas. Porque las definiciones más objetivas de la dignidad humana terminan imponiendo límites a lo que la persona puede hacer. Entonces, si un concepto de dignidad humana dice que la dignidad de la mujer reside en su coño, entonces, o en su virginidad, o en lo pudibenda que es su conducta, pues entonces la prostitución es algo indigno, por mucho que te lo pases muy bien siendo trabajadora sexual. O viceversa, cuando tú dices que la definición de la dignidad se la da cada uno a sí mismo, y una puede ser puta y muy digna, también hay gente cuya dignidad no reside tan solo en sí misma, sino en otras personas, lo que se ha comentado de Messi. Hay gente cuya identidad y cuyo concepto de dignidad subjetivo está tan vinculado al Barça que no puede tolerar que se critique a Messi en la televisión pública, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que a mí lo que me parece problemático es el concepto de dignidad humana, y yo creo sinceramente que no hay un derecho al elogio, ni hay un derecho al éxito, y esto es lo que yo cuestionaría del concepto de cultura de cancelación. Es decir, te cancelan, pero en principio no dejas de existir. Hay ciertas formatos artísticos que requieren más del público y por lo tanto son más dependientes de él. Yo afortunadamente me dedico principalmente a la escritura y yo nunca me he sentido más libre que cuando el año pasado me cancelaron 3 y 4 veces y entonces tenía la sensación de estar yo contra todos. Y entonces esa especie como de visión hikikomori de yo en mi cuarto aguantando el último baluarte. La épica, ¿no? La épica es lo mejor que le viene a la literatura, claro. O todo viene de Homero al final. Sí. Bueno, veo que hablamos de planos muy distintos en torno a la censura, en sustratos y niveles de conversación muy diferentes. Como estamos ya en los últimos minutos y tenemos que abrir el micrófono para quienes os quieran hacer una pregunta a cualquiera de vosotros tres, pues de los que estáis aquí presentes, si queréis hacerlo, allí está pidiendo el micrófono. Dinos cómo te llamas y a quién quieres preguntar, ¿vale? Más atrás, María. Atrás. Atrás, María. Levanta. Aquí, otro. Sin plástico ni nada. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a Ernesto Castro por incluir en su intervención el caso del rapero Denis Solís en el marco de esta jornada sobre libertad, arte y cultura que organiza la Fundación Gabeiras y el Museo Reina Sofía. Nosotros hemos venido hoy porque lo que aquí se debate y reivindica se juega hoy en San Isidro. Ya nadie debería ignorar que desde 1959 el gobierno de Cuba ha ejercido la censura y la represión sobre artistas y escritores que disienten con la política del Estado. Bastaría mencionar a Lezama Lima, Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduí, Ángel Escobar, Reinaldo Arenas, Félix González Torres, Rafael Alcides. Todos censurados y reprimidos, abocados a un destino de exilio o de ostracismo.
En el último año, buena parte del peso de ese aparato represor ha caído sobre el movimiento de San Isidro, una asociación civil de proyección comunitaria integrada por artistas, músicos, periodistas, científicos y académicos que representan lo más vital de la ciudadanía y la cultura cubana. Desde el pasado 19 de noviembre, este grupo se encuentra bajo cerco policial. Se les ha impedido la entrada de alimentos, la visita de familiares, de la iglesia y de misiones diplomáticas en la isla. Este cerco ha llevado a 5 de ellos a proclamarse en huelga de hambre, único recurso de protesta que les ha quedado. En este sentido, mi pregunta al panel sería: ¿cuáles son las razones por las que la opinión pública, la prensa y las instituciones internacionales, y en particular la izquierda, continúa ignorando las faltas de libertades y democracia que de manera sostenida mantiene el gobierno cubano sobre toda forma de disensión? Gracias. ¿Es para mí? Yo creo que es para los tres, ¿no? Sí. Tu chaqueta habla por sí sola. Pues, ¿cuáles son las causas del silencio? Un poco un cierto nanismo mediático. Al final Maradona es una noticia más, por desgracia, ¿no?, más de actualidad que cualquier proceso de represión que se pueda dar en Cuba, también por lo largo de la dictadura castrista. Bueno, el COVID, por supuesto, pero bueno, yo creo que tendría principalmente que ver con el nacionalismo mediático, que se ha visto de hecho con la pandemia. En todos los países ha reproducido ese mismo esquema de negacionismo. Esto es meramente un virus, como la gripe, apocalipsis, normalización, segunda oleada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no aprendemos de nuestros errores y tampoco aprendemos de los errores de nuestros hermanos hispanoamericanos. Y en el caso de Español, además, hay una alianza clásica, ¿no?, entre el Estado español y el Estado cubano, casi desde la época de Franco, que quizás hace todavía mayor ese silencio. Entonces yo creo que no es una cuestión meramente de la izquierda, porque yo creo que buena parte de la izquierda actual se está quitando, se quiere apartar, aunque todavía sigue dependiente, evidentemente, de los modelos castristas y bolivarianos que tan exitosos fueron durante la década de los 2000. Y eso es lo que diría, ¿no? El silencio de unos, la alianza de otros, el onanismo de todos, pues lleva a que casos como lo que está sucediendo en Cuba con este rapero, como bien has dicho, Denis Solís González, pues no tengan la visibilidad que se merecería. ¿Otra pregunta? ¿Tenéis alguna otra pregunta que hacer? ¿No? Pues entonces os agradecemos vuestra presencia aquí y también, por supuesto, a quienes nos han... Ay, perdón. Sí, dinos, Maripler. Sí, no es ninguna pregunta, sino un comentario al hilo de sendos comentarios de Paco, creo, que ha reivindicado, eso me ha parecido a mí entender, la necesidad de que haya mayor formación artística en el... Sí. La conveniencia de que la gente corriente, como la mayoría de nosotros, sepa más qué significa el arte, qué es el arte, y en general tenga mayor formación artística. Además de que seguramente nos enriquecería a todos y disfrutaríamos mucho más. Estoy completamente de acuerdo con él. Yo como docente que soy, como profesora que soy, y como madre de 3 hijos ya mayores, una de las cuales se dedica al mundo del arte, creo que es uno de los muchos déficits que tiene nuestra educación, creo que es uno de los grandes déficits que tiene nuestra educación. Y en concreto, en el mundo en el que yo enseño, en el mundo del derecho, donde como también él ha dicho, es tan importante la tutela jurídica de los artistas, ¿no? Pues igual, en los planes de estudio de las facultades de Derecho, tanto a nivel de grado como de posgrado, el arte está muy desaparecido. Me parece verdaderamente una pena y un hueco, una carencia que hay que seguir, que hay que intentar cubrir. O sea que pongo una lanza también como Paco, porque el sistema educativo español también en esto incluya el arte entre sus asignaturas pendientes.
Muy bien, bueno, pues como decía, esperamos todos los que hemos participado en este debate haber sido de utilidad, haber llevado a vuestras cabezas a un punto de reflexión, intercambiando aquí ideas. Así que agradezco a Ernesto Castro, a Maripaz García y a Niño de Elche su contribución a este debate. Gracias, No Tomás. olvidéis escuchar música libremente, que no hemos hablado de la música, y os doy las gracias a los tres. Feliz tarde.